Buenos días o buenas tardes. Primero que nada vamos a presentarnos. Somos el equipo número 7, con sus integrantes Jesús Fernando Salazar Gautrín, am, Ángel Lurid Sánchez George y su servidor Fernando Castillo Bastida. Primero que nada o yo al menos voy a estar basándome en el reporte que hicimos para explicar el primer punto del examen número 2, que nos pide realizar un perceptrón para realizar una función lógica, como se muestra aquí. A o B, I, C o D. Primero que nada, para resolver este problema tuvimos que hacer una tabla de verdad, como se muestra aquí, con sus respectivas combinaciones de las variables A, B, C y D y los resultados de la matemática booleana de cada una de estas combinaciones. Entonces, teniendo estos datos, podemos implementar las entradas y las salidas, como se vieron en la tabla de verdad, a el código de perceptrón, como se muestra aquí. Ahora, los bias se agregaron posteriormente a esto, a las entradas, lo cual nos permitirá encontrar fácilmente la separación entre posibilidades de salida de la red neuronal. Um, entonces, después de esto pusimos los pesos correspondientes con una ETA de aprendizaje de 0.5. Los pesos los definimos como un número aleatorio entre 0 y 1. Las salidas que nos otorgará el código del perceptrón estarán definidas por una función sigmoidal, porque esta función um, nos permite ver los resultados entre 0 y 1, que es lo que se necesita para pues, un problema booleano, porque los resultados solo varían entre 0 y 1. Entonces, como se ve aquí, este es el código de, del, del perceptrón con 16 iteraciones, porque son las 16 combinaciones de la tabla de verdad. Entonces, posteriormente a esto, tuvimos que revisar el código en MATLAB, y como se muestra a continuación. Como se puede ver, las iteraciones son mucho más que 16. ¿Sí? Esto es porque no se cumple la condición del código que está aquí, siendo que el error, en caso de que sea igual a 0, que es lo que se esperaría para que el perceptrón aprendiera, la iteración sumaría 1 para llegar así a 16 y se termina el proceso. Lo que pasa es que um, al hacer el aprendizaje, los errores, ya sean mayor o menos que cero, no nos permite terminar el código. Esto no quiere decir que un perceptrón no es el adecuado para resolver este problema. Esto lo podemos ver aquí, que en casi 800 iteraciones los errores, bueno, son bastante constantes. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ah, no, un perceptrón no puede aprender esta función en particular, porque un perceptrón tiene como una desventaja primordial, que únicamente puede aprender aquellos problemas que son linealmente separables. Para contextualizar más esto, tenemos por ejemplo voy a usar de referencia la página ediciones-eni.com. Tenemos por ejemplo que un perceptrón si pudiera aprender um, una función booleana simple como un OR o un AND, así solo, porque como se nos muestra aquí, los resultados son fácilmente separables de esta manera. Entonces, si quisiéramos poner 16 datos con
bueno, más variedad que esto, tendríamos que usar pues al menos curvas o, o que sea al menos otro tipo de función. Ahora, la solución para este tipo de problema no es un perceptrón, sino que en todo caso sería un perceptrón de multicapa. Pero eso pues no lo vimos y no sería como la solución más adecuada para nosotros. En este caso utilizamos la aplicación de MATLAB, que es el reconocimiento de patrones, porque esto nos permite mm, usar más neuronas que las que dispone el perceptrón. Descubrimos que al menos usando tres neuronas el, el programa pudo aprender completamente el problema. El problema. ¿Por qué tres neuronas? Esto es debido a que se encuentran tres funciones lógicas simples, que son el OR, dos OR y un AND. Entonces implementamos los inputs y outputs del código de perceptrón a la aplicación y obtuvimos un resultado bastante favorable. Tan favorable que en 32 épocas se obtuvo, um, que en 26 épocas obtuvo un buen resultado que esperaríamos obtener. Entonces, este fue el primer punto. El siguiente lo explicará nuestro compañero Urit. Y eso es todo de mi parte. Muy buenas, pues yo soy Ángel Urid y me va a tocar exponer el problema número 2. Primeramente, pues el problema número 2 se trata de aproximar una función. En este caso, la función es seno de t cuadrada. Aquí empezamos pues acotando de dónde a dónde vamos a analizar la función. Nosotros decidimos analizarla de menos 2pi hasta 2pi con tamaños de paso entre estos dos extremos de 0.01. Pues digamos es un número algo pequeño, pero se hace con la finalidad de tener una mejor resolución de los datos y pues lógicamente más datos para entrenar nuestra red neuronal. Lo primero que vemos aquí, estos dos valores nos sirven para el error de multiplicación. ¿Por qué? Porque en el error de multiplicación nos dimos cuenta de que, pues, vamos a poner un ejemplo, que y sea, pues, 1, ¿no? Su amplitud máxima. Pero que el número random que se generó sea un número cercano a 0, entonces el número que se va a guardar, la y con ruido, va a ser, pues, ese 1, que es el valor exacto, multiplicado por un número cercano a 0, que nos va a dar como resultado un número cercano a 0. Entonces, digamos que tendremos un error muy, muy grande. Digamos, igualmente cercano al 100%, ¿no? Entonces, para eso es esto, para acotar de que los números random que se estén generando estén entre 0.9 y 1.2, que fue lo que nos pareció lo mejor, ¿no? Igualmente tenemos ese mismo problema con el ruido de suma. Ahora vamos a analizar, digamos que en la y nos dio un valor de 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en ese punto que la y vale 0, el ruido de suma nos dio un 1? Pues lo que pasa es que el valor que se va a guardar en la y con ruido no va a ser un número cercano a 0, ¿no? Que es lo que se quiere, sino que va a ser un número cercano a 1, que es lo que nos dio el número random. Entonces, igualmente tendríamos un error cercano al 100%. Para evitar eso, ahora multiplicamos pues al random generado por 0.02. ¿Qué quiere decir con esto? Le estamos diciendo que el error máximo que puede tener es de el 0. Bueno, el error máximo es del 20%, ¿no? El error máximo de suma que puede haber es del 20%.
Dicho eso, pues le damos correr al código. Aquí tenemos pues la gráfica. En azul está la función y igual a seno de t cuadrada, y en rojo es la misma función pero con el ruido tanto de suma como de multiplicación. Como vemos pues es un ruido muy bien, muy uniforme. No es muy grande ni muy pequeño. Está perfecto para pues entrenar nuestra red neuronal. Entonces nos vamos a las apps y en Neural Net Fitting, ¿no? Le damos Next. Entonces ya habiendo analizado todo, estuvimos haciendo pruebas igualmente. Llegamos a la conclusión, aquí en la citus pues ponemos la T y en los targets la Y. Como les decía, llegamos a la conclusión ya analizando, moviéndole distintos factores, etcétera, que bueno, aquí lo dejamos igual al 70% de training, 15 de validación y 15 de test. Llegamos a la conclusión de que el número óptimo de neuronas para resolver este problema está en torno a 20, 25. Nosotros, pues, en este caso, lo dejamos en 20, ¿no? Y igualmente, el método que mejor aproxima la función es el bayesiano. El Leven-Marquardt, ese método vimos que con las mismas neuronas daba peores resultados, ¿no? Igual Skylet con Hood-Gride. El mejor método que vimos es el bayesiano. Le damos entrenar a nuestra red. Se está entrenando. Bueno, pues ya se ha entrenado en nuestra red. Y pues analizamos los distintos valores, ¿no? Lo que nos dio. Tenemos pues 660 iteraciones, un tiempo de medio minuto. El performance, vemos que es un performance muy bueno, de 0.051. También, bueno, checamos el performance aquí gráficamente. Vemos que van muy bien tanto el train como el test, ¿no? Igualmente convergen muy bien. Como vemos, pues el performance es de 0.051, que es muy bueno. Ahora vemos el fit. Aquí igualmente vemos que en esta parte aquí vemos que se adapta muy bien. Podríamos decir incluso que tal vez está haciendo algo de overfitting, pero ¿cómo podemos ver esto? Lo vemos porque si hubiera algo de overfitting, por ejemplo en esta parte que hay más valores disparados hacia arriba, hay valores más grandes. Digamos que si estuviera haciendo overfitting, los estuviera modelando también esos puntos. Entonces lo que estuviera haciendo aquí es ir un poco más hacia arriba y luego bajar. Igualmente en estos otros, ¿no? Entonces, pues vemos que se aproxima muy bien con 20 neuronas y con el método bayesiano, ¿no? A nuestra función. Aquí vemos pues que aquí el error sí es un poco grande. Igualmente, porque tal vez el punto donde inició el análisis es un punto lejano al máximo global, ¿no? Perdón, al mínimo global. Entonces se puede ver a este factor principalmente, ¿no? De los pesos iniciales que se dieron. Y pues sería todo por mi parte. A continuación viene mi compañero, va a explicar el problema número 3. Muy bien, ahora procederemos con el ejercicio número 3 del examen 2 de control inteligente. En este ejercicio se desea diseñar una estructura neuronal que monitoree un proceso industrial mediante el reconocimiento de patrones.
Para eso debemos demostrar la capacidad de las redes neuronales mediante la identificación de ciclos de lavado de una lavadora. Este problema consta de 3 incisos. El primero es que haciendo uso del Arduino BLE33, realicemos un experimento de vibración capturando las muestras suficientes de los ciclos de lavadora. En nuestro caso, vamos a tomar 3 ciclos de lavado, como es el lavado, el enjuague y secado. Vamos a hacer uso del sensor que tiene integrado el Arduino BLE33, el giroscopio y el acelerómetro. Ok, entonces empezando con este inciso, este fue el circuito que se creó. Consta del Arduino y 3 botones. Cada botón fue programado para empezar la lectura de cada ciclo. Este es el código del Arduino, donde se declaran los botones y se declara un threshold. Este threshold fue de 1.1. Es el que consideramos que sería el más apropiado debido a que las vibraciones de la lavadora alcanzaron a superar este valor de una forma óptima, la cual facilitaría la lectura de los datos. Aquí en cada ciclo lo que íbamos haciendo era imprimir hacia el serial los datos de la aceleración en X, Y, Z y los datos de la gravedad en X, Y, Z. Estos datos son los que vamos a usar para alimentar nuestra red neuronal. Aquí se iban imprimiendo y lo que hicimos fue copiarlos y pegarlos en un bloc de notas que posteriormente los íbamos a convertir a formato CSV. Este formato CSV lo íbamos a subir en MATLAB. Y aquí tenemos el ciclo de enjuague, ciclo de lavado y ciclo de secado. Con la función de import data, los subimos como de tipo matriz en formato CSV. Posteriormente manipulamos estos datos para crear una sola matriz llamada inputs. Y los outputs también la creamos a partir de los datos. Entonces aquí vemos que son 2 matrices que concuerdan en sí, de 30,000 datos. Cada ciclo de lavado consta de 10,000 datos, entonces 3 de ellos nos dan 30,000. Entonces tenemos las inputs y las outputs. Estos dos es lo que vamos a alimentarle a nuestra red neuronal para que aprenda. Antes de esto, para clasificar la información, vamos a usar la aplicación de Classification Learner que nos proporciona MATLAB. Ahí procesando la información se recomienda hacer una tabla en MATLAB. Lo que se hizo nomás fue crear la tabla a partir de los mismos matrices que ya habíamos usado para crear la matriz inputs. Entonces, la tabla queda de la siguiente manera, donde aquí tenemos los labels de AX, de aceleraciones y de gravedades, y agregamos el label de Z, el cual nos dice qué tipo de ciclo es. En nuestro caso usamos 1 para lavado, usamos el 2 para el secado, para el enjuague, y 3 para el secado. Ok, ya con una tabla nosotros nos podemos dirigir a la aplicación Classification Learner. Y lo que va a hacer es que nos va a dar una vista previa de los datos. De esta manera. Nos va a dar una vista previa. Aquí podemos ver los datos
Aquí está en azul, sería el lavado. En rojo serían los datos del enjuague y en amarillo los datos del secado. Aquí nosotros podemos ver cómo es, cómo es la relación entre ellos. Es una relación muy, muy justa. Se parece mucho entre ellos. Y aquí podemos ir variando para ver diferentes vistas de los datos. Aquí podemos ver que cambian los ejes de visualización. Esto nos puede ayudar para darnos una percepción mejor de cómo están los datos distribuidos en un espacio. Esta aplicación también nos puede ayudar para separar la información o distribuirla haciendo uso de Random Forest. Aquí usamos un tipo de Fine Tree y la entrenamos. Este Random Forest nos dio una precisión de 71.4%, es decir, que tuvo un acierto en poder separar los datos, en clasificarlos. En clasificar los datos, ya sea los datos de lavado, los de enjuague y secado. Aquí podemos ver con los correctos, les pone un círculo y los incorrectos una cruz. Entonces ahí podemos ver los que clasificó correctamente y los que clasificó incorrectamente también. Aquí los podemos apreciar. Y podemos hacer lo mismo, verlos de diferentes vistas. Aquí podemos ver una vista, esta es la que se puede alcanzar un poco más la diferencia entre ellas. Entonces aquí aquí nos dio un resultado de 71.4%. De las 6 features que les dimos, 3 de aceleraciones y 3 gravedades, fue capaz de clasificar nomás el 71.4%. Esto puede ser debido a que no fue suficiente data o que igual las vibraciones entre los ciclos no eran muy distintas entre sí en el ciclo, en el tipo de lavadora en el cual hicimos el experimento. Y pues esto nos da una percepción, un entendimiento mayor sobre cómo es que funcionan la clasificación, porque viéndolo así sí puede ser algo complicado y es una sorpresa que haya podido reconocer el 71.4%. Consideramos que fue un trabajo bien hecho. Entonces ahora vamos a partir al punto al C. El B consistía en clasificarlo haciendo uso de la aplicación Classification Learner que acabamos de ver. Y ahora procedemos a hacer el punto 3, que aquí vamos a hacer mediante el dataset generado, vamos a alimentarlo a una red neuronal, a la aplicación de Neural Net Pattern Recognition. Y para que nos ayude a predecir las clases del problema, es decir, qué tipo de vibración se encuentra. Entonces, devolviéndonos, aquí habíamos nosotros ya hecho la matriz, nomás habíamos juntado los ciclos, las matrices de los ciclos que nos iban a dar a las inputs de la red neuronal y también ocupamos una de outputs. Aquí es la que nos dice cómo debe de salir el dato, ¿no? A cuál va a ser la comparación para calcular el error. Entonces nosotros podemos irnos a aplicación y es bastante sencillo. Aquí damos los inputs, nuestros inputs los llamamos inputs y los targets, que son las salidas, pues les llamamos outputs. Reacomodamos las matrices
Damos siguiente. Aquí nos va a dividir los datos, va a tener un 70% en training y aquí nosotros pues escogimos un 15% como validation y testing. Damos siguiente. Entonces aquí tenemos que son 10 neuronas dentro del hidden layer. Podemos ver cómo es que actúa con esas 10 neuronas. Posteriormente fuimos haciendo cambios para ver con cuántos números de neuronas iba mejorando el aprendizaje de esta. Entonces aquí tenemos que training van a ser 21,000 datos de los 30,000. El validation va a constar de 4,500 y el testing también de 4,500. Entonces aquí nosotros podemos entrenarla. Aquí podemos ver un poco. El performance fue de 0.262, es un poco alto. Entre menor sea o más se acerca a 0, es mucho mejor, ya que el error no es tanto. Entonces podemos ver aquí el performance que resultó. Podemos ver el performance que estuvo... bueno, el training, el validation, el test estuvo muy parecido, convergieron bien, sin embargo, pues el performance que se haya quedado en 0.258 en las 46 épocas, pues no es algo muy deseable. La matriz de confusión, si la analizamos, podemos ver aquí las veces que se confundió. Del ciclo de lavado, 4,891 datos fueron aciertos, mientras que los otros no. En el ciclo de enjuague, 5,834 sí fueron aciertos, y en el ciclo de secado solo pudo clasificar 2,291. Podemos ver que pues sí tuvo bastante error. Lo que vamos a hacer ahora es volver a hacer el experimento cambiando el número de neuronas. Aquí ya está seleccionado los inputs y los outputs. Repetimos proceso. Ahora aquí vamos a cambiar el número de neuronas. Vamos a irnos a 20. Vamos a darle siguiente. Y vamos a entrenar. Entonces aquí está en proceso de entrenarse. Aquí podemos ver un error del 31%. No hubo mucha diferencia. Vemos el performance. Pues como ven, no hubo tanta diferencia. Se quedó más o menos igual. Eso sí, hizo 3 veces más de las épocas que hizo anteriormente. La matriz de confusión. Pues más o menos los mismos datos. Está rondando aquí los mismos porcentajes. Si recuerdan, ahorita que usamos el Neural Classification Learner, nos había arrojado que el Classification Learner fue capaz de reconocer solo un 71.4% de las clases. Y al momento que nosotros estamos aquí alimentándolo en la red, pues sí tiene sentido, están concordando, que hayamos tenido solo un 31% de error. Sí está de acuerdo a la clasificación que había hecho el Random Forest con 71% de acierto. Eso ya sumaría pues un poco más del 100%, pero eso nos indica que sí hizo un buen trabajo. Otra vez los datos fueron muy parecidos entre los ciclos.
Las vibraciones pues fueron, no variaron mucho entre sí. Y sí, un 31% de error. Aquí podemos ver el gradiente. Y sí, así fue como realizamos el ejercicio número 3 del examen 2. Espero les haya sido de ayuda y muchas gracias.